Es importante saber cómo es que tu sensor mide los niveles de glucosa en sangre. El sensor Freestyle Libre mide el nivel de glucosa en el líquido que rodea las células, llamado líquido intersticial. Los niveles de glucosa intersticial pueden estar levemente retrasados respecto de los niveles de glucosa en sangre. Esto debido al tiempo que le lleva a la molécula de glucosa pasar desde la sangre hasta llegar al filamento del sensor. Comprender que la molécula de glucosa llega con un leve retraso a tu sensor del brazo explica el por qué las lecturas tomadas al mismo tiempo cuando pinchas tu dedo y te mides con el sensor pueden ser distintas. Podemos pensar en este proceso como los autos que atraviesan una cabina de peaje. Los autos deben detenerse en la cabina de peaje para pasar de un lado a otro. Si una gran cantidad de autos se acerca a un peaje, el flujo de tráfico será más lento mientras los autos intentan atravesarlo. Algunos alimentos o actividades pueden producir un pico en los niveles de glucosa en sangre, lo que aumenta el tiempo necesario para que la glucosa pase al líquido intersticial. Esta es la razón por la cual las lecturas de glucosa de tu sensor no siempre son comparables a las medidas en sangre. La mayor parte del tiempo, los niveles de glucosa del sensor y en tus mediciones en sangre deben ser similares. No obstante, después de algunos alimentos, medicamentos o actividades físicas, tus mediciones podrán ser diferentes. Una buena manera de ilustrar esto es mediante el siguiente ejemplo. Piensa en la glucosa en sangre y la glucosa intersticial como si fueran los vagones de un tren. En el vagón delantero viaja la glucosa en sangre. En el vagón trasero viaja la glucosa en líquido intersticial o la glucosa del sensor. Imagine que las colinas y las lomas de las vías del ferrocarril son como los cambios en los niveles de glucosa a lo largo de un día normal. Cuando se digieren los carbohidratos, la glucosa entra primero en la circulación sanguínea antes de que la absorba el líquido intersticial. Dado que la glucosa pasa de la sangre al líquido intersticial, la glucosa del sensor sigue a la glucosa en sangre por detrás. Cuando el tren viaja por una superficie plana, o cuando hay poca fluctuación en los niveles de glucosa, las lecturas son muy similares, aunque raramente son exactamente iguales. Ahora, piensa en el ascenso por una colina durante el viaje en tren, como si se tratara de un aumento o una tendencia ascendente de los niveles de glucosa. A medida que el tren sube la colina, puede ver que la glucosa en sangre en el vagón delantero va por delante de la glucosa del sensor en el vagón trasero. Esto ocurre porque los cambios en la glucosa se observan primero en la glucosa en sangre. A medida que el tren desciende la colina o mientras la glucosa en sangre disminuye, esta va a presentar una tendencia descendente. Una vez más, la glucosa en sangre se encuentra en el vagón delantero. Como puede ver, ya sea que los niveles de glucosa presenten una tendencia ascendente o descendente, los niveles de glucosa en sangre van por delante de los niveles de glucosa del sensor. Verá una mayor diferencia entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor en las colinas más grandes, o cuando los niveles de glucosa varían con mayor rapidez. Algunos ejemplos son después de ingerir alimentos, medicamentos o después de hacer ejercicios. Se debe tener en cuenta que cuando los niveles de glucosa se mantienen estables, se prevé que se observen pequeñas diferencias entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor. No obstante, cuando el nivel de glucosa cambia rápidamente, se prevé que se observarán diferencias más pronunciadas entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor. Es importante tener en cuenta que con el monitoreo continuo de glucosa, el foco no solo está puesto en la lectura de glucosa en cualquier momento determinado, sino entender y poder predecir las tendencias de los cambios. Ahora ya te serán mucho más familiares situaciones como las siguientes. Las lecturas del sensor y las de sangre pueden ser diferentes. Puedes comer y no tener variaciones instantáneas en las lecturas del sensor. No tendrás sorpresas si ves un aumento en las lecturas del sensor post-actividades físicas. En general, para futuro, considerar que los endulzantes que no suben la glucosa pueden ser perjudiciales para tu salud. Evítalos siempre. Y quédate con que un gráfico de valores estables, y sin sobresaltos, es señal de una buena alimentación. Rangos Fullness. Buscamos que lo normal sea vivir en estados de ayuno prolongados, con valores de glucosa en rangos de entre 40 y 70. Es en estos rangos cuando tu cuerpo estará en su máxima plenitud física y mental. Esto es todo por el momento. Agradezco tu tiempo, y cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo. Nos vemos.